Hola, hola profes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este en vivo. No teníamos en vivos desde hace mucho tiempo. De hecho, no recuerdo cuándo fue el último y estoy muy contenta de volver a retomar estos espacios poco a poco. Aquí voy retomando uno a uno, uno a uno, poquito a poco cada uno de ellos, el podcast, los talleres y ahora también los en vivos. El día de hoy tenemos una invitada, nuestra invitada que nos acompaña siempre en los talleres de disciplina positiva, entonces le voy a dar la bienvenida. Está por acá. Hola, Hola hola, Diana, ¿cómo estás? muy bien, ¿y ustedes? Yo estoy muy bien. Hoy, bueno, no he compartido mucho hoy en las redes sociales. Estuve un poquito como indispuesta, inclusive pedí permiso para salirme antes del trabajo, pero este en vivo ya lo habíamos tenido que posponer una vez y no quería hacerlo de nuevo. Entonces, bueno, por aquí estoy con toda la buena actitud. Meli, ¿hace cuánto no hacíamos un en vivo? O sea, no sabes la alegría que me da y qué alegría a todas las personas que nos están acompañando, que se están uniendo en este momento, porque bueno, ya volvimos. Así que prepárense, por favor, para todo lo que se viene. Sí, eso les estaba diciendo. De hecho, ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que hice un en vivo. Quería decir, creo que el último fue, pero es que ni siquiera me acuerdo. Pero les estaba pues como diciendo a todos antes de recibirte que pues acá poquito a poco vamos retomando todo y la idea es poder hacer estos encuentros de disciplina positiva que a nosotras nos gustan tanto y sabemos que a ustedes les ayudan muchísimo una vez al mes como lo hemos estado haciendo. Entonces, este es el primero y esperamos continuar. Quiero saludar por aquí a algunos profes que nos han ido dejando notitas. Me saluda una compañera mía de Estados Unidos, Britney. Hi Britney, I miss you too. I miss you all a lot. De aquí en Houston haciendo mi planeación para la escuela mañana. Qué juicioso. Espero que nos dejes por ahí conectadas para que vayas escuchando lo que vamos compartiendo. También está por acá Gaby, nos da un saludito a las dos, un saludito también. Y bueno, si quieren nos van contando de dónde nos observan y de dónde nos acompañan. Y mientras tanto, les vamos a ir comentando de qué vamos a hablar el día de hoy. ¿Nos quieres contar, Diana? Claro que sí, hoy tenemos un tema muy especial y más porque sabemos que algunos en este momento están iniciando el año escolar. Y si no lo están iniciando, no hay problema porque este tema aplica para todo el año. Cómo generar importancia en nuestro salón de clase. Y hoy vamos a profundizar en dos estrategias muy puntuales. Equipos intencionados y las responsabilidades dentro del aula de clase. Así que vamos a retomar, porque recordemos, ya lo hemos hablado en otros encuentros anteriores, la conducta. Siempre, siempre vamos a buscar detrás de nuestro comportamiento sentirnos que somos importantes y que pertenecemos. Entonces, esto es de lo que vamos a conversar hoy. Y quisiera, bueno, por acá nos están diciendo, Mary, se están conectando desde México, igual aquí haciendo planeaciones desde Guadalajara. Gaby, qué alegría saludarte. Un abrazo gigante. Tan juiciosos, profes. Les cuento que yo me volteo a veces porque me gusta ir respondiendo cositas en el chat y a veces los comentarios cuando somos dos personas se nos quedan como atorados en el celular. Entonces, si me ven así volteada escribiendo, no crean que es que estoy acá haciendo otra cosa mientras tanto, sino que voy contestando desde el computador. Un saludito para el señor Ojeda. Muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, como Diana les decía, entonces queremos hablar de estos dos elementos. Hay muchísimos que nosotros hemos compartido con ustedes, los acuerdos de clase, que nada más esta semana les dejé un reel. Estaba muy emocionada de poderles compartir sobre esto porque una de las preguntas que yo más recibo en mi cuenta es, ¿y eso sí funciona con los más chiquitos? ¿Y eso lo puedo hacer si trabajo en Kinder? Y ahora que estoy trabajando con alumnas de segundo, haciendo un reemplazo, estaba como muy como emocionada y como a la expectativa de hacer los acuerdos de clase y ver qué tal me funcionaban con las niñas, pues son segundo, pero apenas llevan unos días, o sea, todavía la mayoría tienen 7 añitos. Y quedé muy contenta porque no tuve que cambiar absolutamente nada, o sea, lo hice todo tal cual como nos lo propone la disciplina positiva, y fue una actividad maravillosa, igual que como fue con mis niños de 11 años. Entonces hoy les vamos a compartir sobre estas otras dos herramientas con las estudiantes de segundo. Sí tuve que hacer unas pequeñas adecuaciones o modificaciones en el tema de las responsabilidades que ya les contaré, pero esto también me parece muy enriquecedor porque podemos ver que toda esta teoría funciona muy bien y simplemente nos tenemos que conocer a nosotros mismos, conocer a nuestros estudiantes y de acuerdo a eso modificar una u otra cosa, pero ellas van a tener un muy buen resultado. ¿Te parece, Diana, si comenzamos entonces conversando sobre las responsabilidades en el salón de clase o el trabajo con sentido, como nos gusta llamarlo? Claro que sí. Y Meli, ¿qué te parece si antes de ahondar en esta herramienta hablamos del por qué es importante esa importancia y esa pertenencia? Por Y supuesto. de hecho, me parece también, obviamente sé que lo vas a hacer, entonces recuerden que en el perfil de Meli, y yo también voy a coger esa publicación y la voy a repostear para que la divulguemos, cómo hacer esos acuerdos. O sea, esos acuerdos hacen parte de ese generar el sentido de pertenencia y de importancia en los estudiantes. Y nada más alguna salvedad. Si por cuestión de tiempo ustedes ven que necesitan, digámoslo así, reducir reducir digamos, el tiempo de la actividad de los acuerdos, ustedes ya pueden llevar sus acuerdos intencionados, sobre todo cuando son muy pequeños. Listo, para que lo tengamos presente, eso lo hablamos ya en otro live. Bueno, ¿por qué es importante ese sentirse que uno pertenece y que es importante? Valga la redundancia. Nosotros detrás de nuestro comportamiento, como dice Alfred Adler, siempre estamos buscando es eso. O sea, es una necesidad en nosotros sentir que pertenecemos a un grupo y que dentro de ese grupo somos importantes. ¿Qué nos da el sentimiento de importancia? El sentirnos competentes dentro de ese grupo y que podemos aportar. Entonces, cuando yo aporto a mi comunidad, cuando yo aporto a mi grupo social, cuando yo aporto a mi familia, me siento importante y eso a la vez fortalece el lazo de la pertenencia. Entonces, muchas ocasiones ustedes como maestros, a todos nos ha pasado, que tenemos alguna cita con una familia y uno les habla de sus hijos y dice, pero aquí en casa no se comporta así, aquí usted me está hablando de otro niño, ya sea que uno les hable bien o que uno les diga, necesitamos trabajar estos aspectos. Y en ocasiones nosotros como docentes podemos caer en el escollo de pensar, pero esta persona es que no conoce, no conoce bien a su hijo, si le contara. No. Tengamos presente esto. Yo puede que en mi familia me sienta que pertenezco y que soy importante y puedo en el ámbito escolar no sentir lo mismo o viceversa. Yo puedo sentir que en el colegio, en el ámbito escolar, pertenezco, soy importante y en mi familia no. De ahí se da esa variación en el comportamiento y es muy importante que eso nosotros lo tengamos presente. Por eso la importancia de que nosotros en esos primeros días de clase fortalezcamos el vínculo de tal manera que generemos en nuestros estudiantes esa percepción de que es un ambiente seguro, que están seguros con nosotros y por otro lado, que ellos pertenecen y son importantes. Esa es la importancia, valga la redundancia, de estas herramientas de las que vamos a comentar hoy, porque invitan a todo esto.
y tengamos presente, cuando el vínculo con nuestros estudiantes es fuerte, es sólido, la disciplina dentro del aula de clase fluye con más ligereza que cuando el vínculo no existe. ¿Por qué? Porque de hecho uno invita a la cooperación, uno invita a sumarse al otro. Entonces esto es importante que lo tengamos presente y eso va generando también esa conciencia de yo quiero aportar a mi comunidad. Entonces ahí está ese sentimiento de importancia y aporto además porque pertenezco. Entonces esto para que lo tengamos presente a modo de introducción y por esto vamos a hablar entonces, ya sabemos que tenemos una actividad pendiente que es la de los acuerdos, cómo iniciar el año casi perfecto, recomendado. Importantísimo, observemos muchísimo a nuestros estudiantes, observémoslos en esa observación, en ese diálogo, incluso esa pregunta intencionada que uno le puede hacer, ve, te vienes descanso haciendo eso, te vi compartiendo con tal, todo eso fortalece el vínculo. Además, si dentro del salón de clase asignamos responsabilidades, esto hace que ellos, fíjense lo que les voy a decir, fortalezcan, por un lado, su sentido de competencia. Me siento competente, tengo algo que aportar al otro. Paréntesis. Y esto aplica también para la casa. Esto significa que nosotros como docentes también podemos invitar a los padres de familia a asignar, de acuerdo a la edad, responsabilidades en casa. A veces nosotros tendemos a hacer cosas que los niños pueden hacer por sí mismos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, vamos, fíjense, vamos restando ese sentimiento de competencia. Cuando hablo de competencia no es versus alguien más, sino mi percepción de autocapacidad, de la habilidad que tengo para. ¿Listo? Entonces, las responsabilidades en el salón de clases, cerrando ya el paréntesis, nos van a permitir que nuestros estudiantes se empoderen, se sientan competentes y en eso que ellos aportan se van a sentir importantes. A mí me parece importante hacer una distinción, evidentemente, como docentes vamos eligiendo las estrategias que creemos que mejor se adecúan. Con esto de las responsabilidades en el salón de clase, yo he empezado a ver muchos profes compartiendo por acá por Instagram la forma como ellos lo hacen y ellos lo plantean como que dejaron de complicarse la vida, entonces ya simplemente escogen uno o dos niños cada semana y esos dos niños son los que les ayudan en todo. Yo ya les vamos a contar cómo, o sea, Diana les va a hablar un poquito más como de la parte teórica, de cómo hacerlo. Yo les voy a ir contando un poquito como ejemplos de cómo lo hice con niños de 11 años, ahora con unos más chiquitos para que tengamos como la variedad. Pero desde el punto de vista del profe, a veces pensamos que hacer estas responsabilidades, cambiarlas, etcétera, se siente como una responsabilidad más para nosotros como profes y por eso veo muchos profes diciendo yo ya no me complico la vida y solo escojo uno y dos niños. Acá quiero volverles a recordar algo que yo sé que los que me acompañan en casi todas las publicaciones y cosas que yo hago por Instagram van a decir, ella repite eso demasiado, pero es lo siguiente, al inicio todo lo hacemos y todo nos toma mucho tiempo porque estamos conociendo a los estudiantes, estamos explicando las rutinas, estamos generando la conexión, etcétera. Y eso a veces nos hace sentir a nosotros frustrados y decir, es que yo no tengo tiempo para hacer esto, es que me voy a atrasar con el contenido, es que mis compañeros ya empezaron a enseñar y yo no he podido. Pero, profes, esa inversión que a veces nos toma una semana, a veces dos, sí, profes, a veces inclusive tres, a la larga lo que nos termina haciendo es ahorrar tiempo. ¿Por qué? Puede ser que sí sea más fácil escoger dos nombres al azar o ir por orden de lista, el 1 y el 2 esta semana, el 3 y el 4 esta semana, pero no se crea ese sentido de pertenencia. Entonces, si los dos niños que elegimos de pronto son unos niños que tienen un poquito más de dificultades, etcétera, esa semana puede que muchas cosas no funcionen en el salón de clase y al final eso se nos devuelve y eso es lo que nos causa más trabajo a nosotros. Entonces, aunque comenzar todo esto de las responsabilidades, de los trabajos en el aula de clase, de un trabajo con sentido,
parezca que al inicio nos requiere mucho tiempo, lo que hace es que le va dando a los estudiantes una apropiación del salón de clase. Ellos sienten el salón como suyo y después nosotros casi que no tenemos que hacer nada de las cosas prácticas que nos quitan mucho tiempo. Entonces, cuando nos estén escuchando la explicación, no se queden como en esa imagen de hoy, no, pero es que eso es demasiado trabajo, yo a qué hora voy a hacer todo eso. Mantengan la mente abierta, escuchen lo que les vamos a contar y yo les aseguro, porque yo siempre lo digo, si ponemos estas estrategias en práctica, yo les aseguro que va a tener un buen resultado. Meli, y es que tenemos que tomar en cuenta algo, las habilidades humanas se entrenan. Nosotros no podemos pretender que nuestros estudiantes de la noche a la mañana sean niños o adolescentes o jóvenes que encuentran el sentido de lo que hacen si previamente no los hemos entrenado, si previamente no les hemos ayudado a encontrar el sentido de lo que hay detrás de. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y lo que vos decís, o sea, es agilizarnos, mejor dicho, el tiempo que invirtamos ahora, aunque nos tome tiempo, lo vamos a ganar después, reduciendo conflictos escolares, reduciendo eventos disciplinares. Eso tengámoslo en cuenta. Entonces, cuando hablamos de estos roles, se habla también de un trabajo significativo o un trabajo consentido. O sea, el hecho de, por ejemplo, que un rol en el salón sea borrar el tablero, no es el solo hecho de borrar el tablero. O sea, es, te doy gracias por la labor que haces, gracias por permitirnos que la clase avance. O sea, es reconocer qué hay detrás. ¿Qué hay detrás del estudiante que reparte los cuadernos? No es solamente decirle, ay, gracias por repartir los cuadernos. No, gracias por ayudarle a tus compañeros para agilizar este momento. ¿Qué hay detrás? Trabajo con sentido. O sea, y es muy importante en el trabajo con sentido que tengamos en cuenta que hay muchos roles. O sea, si uno busca incluso, o sea, te sale una lista de roles que uno puede asignar. Sin embargo, yo los invito a que tengamos en cuenta dos, digámoslos así, dos tipos de roles. Hay unos roles que pueden ser enfocados más en el ambiente escolar y hay unos roles que pueden ser más enfocados en, digámoslo así, para la practicidad y de la clase. Entonces, por ejemplo, roles en el ambiente escolar. Qué importante es que tengamos dentro de nuestro salón, por ejemplo, dependiendo de la edad de los niños, tener un pequeño comité de cumpleaños, que nos acuerden de celebrar esos cumpleaños. Un estudiante o una estudiante que se encargue de darle la bienvenida a los nuevos, ser como el ángel o la hada madrina, me gusta más el ángel, del quien llegue nuevo y que hayan varios. O sea, nos ayudan en ese ambiente escolar. Aquí en Colombia, por ley, tenemos que tener dentro de nuestras aulas de clase el mediador escolar. Qué importante es darle importancia a ese rol, que sea significativo, cómo permitirles a los estudiantes mediar incluso entre ellos ciertos conflictos. Entonces también podemos ver si a lo mejor en el país de ustedes este rol no existe, ustedes saben que lo pueden implementar y puede ser elegido por los mismos estudiantes, el rol del mediador escolar. También a nivel de ambiente escolar, puede haber alguien que se encargue, por ejemplo, del manejo del tiempo o de recordarles a los estudiantes, ayudarles, por así decirlo, en el manejo del tiempo. Entonces, miren que estos roles van más enfocados a mejorar el clima, el ambiente escolar entre los estudiantes. Y luego están los del otro tipo, el otro tipo de roles, digámoslos así, más prácticos que nos van a permitir que nuestras clases fluyan. Ahí entran pues un montón y Meli les puede dar una cantidad de ejemplos, desde borrarlos el tablero, la entrega de los libros, recoger material, repartir material. O sea, aquí entran pues sí, un sinfín de roles. Y eso sí, tengamos en cuenta qué importante dentro de este trabajo significativo, de este trabajo con sentido, siempre, o sea, la limpieza del salón, el aseo del salón no debe ser responsabilidad de unos cuantos.
Y acá es una invitación más bien a que cuando vayamos a cerrar nuestra clase entre todos, porque es nuestro salón, pues vamos generando ese sentido de pertenencia, porque yo puedo colaborar, importancia, significado, vamos a recoger, a velar por nuestro espacio, que esté limpio y tal. De tal manera que la limpieza del salón no sea como, ay, sí, ya que, les toca a ellos recoger a los mismos de siempre, a los que les gusta. No, que sea algo de todos. Pero yo ahí sí quiero decir que yo sí tengo unos encargados de la limpieza, sin embargo, no es que estén encargados de limpiar, sino que están encargados precisamente de lo que tú estás diciendo, de revisar y hacerle una invitación a los compañeros de que recojan, Excelente. porque no siempre yo termino el día con ellos. Por ejemplo, a veces tengo clase las, no sé, dos primeras y después otra más allá, y ellos tienen las últimas clases solos, pues solas con otros docentes. Entonces me gusta mucho tener esos niños que están ahí pendientes y que le van a decir a los demás, vamos a recoger, las loncheras están muy desordenadas, e inclusive que se acerquen a un estudiante en concreto y le digan, tienes mucha basura alrededor de tu puesto, porque esto también nos da pie para formar otro tipo de habilidades, que los que están encargados tengan mucho tacto para decir las cosas, que no sean ofensivos, que no vayan a decir, ve, mira, limpia, qué mugrero, qué pereza, mira cómo tenés el salón, y que a los que les dicen, ayúdanos a limpiar, que dejaste mucha basura, sepan también recibir correcciones de sus compañeros. Y evidentemente todo esto se entrena. O sea, no es que yo a unas niñas de 7 8 años les diga, ustedes son las encargadas de la limpieza, tienen que hablarle bien a los demás y los demás tienen que recibir bien los comentarios y ya, no. Hay que modelar, hay que dar ejemplos. Entonces yo les hago ahí muchas mímicas a los estudiantes y yo empiezo. Entonces si yo soy la encargada de la limpieza, puedo ir y decir, ve, mira, recoge todo eso, qué mugrero. Y exagero mucho en la forma en que lo hago, pero eso a ellos les da los ejemplos, entonces empiezan como, no, y yo, ¿y por qué no? Porque hablaste duro, porque fuiste grosera, no les dijiste por favor, a mí no me gustaría que me hablaran así, entonces de esa manera yo lo voy como modelando. Meli, y hay algo muy valioso, o sea, quisiera resaltar eso que dices, son encargados de la limpieza, más no de limpiar, porque Uh limpiar es de todos. O sea, esto -huh. tengámoslo presente. Y acá también educamos para el futuro, no son unos cuantos los que limpian, somos todos. O sea, yo soy responsable de mi espacio, yo soy responsable de mi salón que comparto con otros. Fíjense todas las habilidades que están en juego. Y hace muchos años, uno de mis formadores, eh, un profesor me dijo algo que a mí me llegó al alma y me decía, en la educación como en la crianza, todo forma o deforma. Si alguien se estanca, no se estanca, pilas. Puede estar cogiendo impulso o para atrás o para adelante, pero en la educación y en la crianza todo forma o deforma. Entonces tengamos esto presente porque incluso en esos roles tan sencillos educamos habilidades, desde el tacto, desde la forma, el sentido de responsabilidad. Si un estudiante, por ejemplo, es el encargado del tablero y nunca lo borra, ¿qué hay detrás? ¿Qué pasa? O sea, ay, es que siempre se le olvida. Pueden salir otros en el salón a decir, no, espérame, o sea, preguntar qué pasa, de pronto no está motivado, porque hay roles que, por ejemplo, si nosotros los asignamos, en ocasiones hay roles que a los estudiantes no les gustan, entonces la motivación puede ser menor. Entonces acá es muy importante que nosotros lo tengamos presente, también de acuerdo a la edad de nuestros estudiantes, invitarlos, ellos pueden elegir, o también si nosotros vemos que hay estudiantes que no participan, primero acerquémonos en privado, porque en ocasiones, recordemos, por el rol que nosotros tenemos y la autoridad dentro del salón de clase, hay estudiantes que nos pueden decir que sí delante de todo el grupo, pero en realidad no lo quieren. Entonces, qué importante es que nosotros validemos primero a nivel individual si este estudiante realmente le gustaría ese rol, motivarlo y ya luego lo hacemos público para, pues, depender de los estudiantes. Por eso la importancia también de que nosotros observemos y que nosotros validemos. Por eso los primeros días puede ser que tengamos los roles y ellos puedan escoger en cuál quisieran participar. Esto nos da tiempo a nosotros de conocerlos, de ver también sus intereses, afinidades y tal. Y si vemos que hay estudiantes que dentro del salón de clase, con su comportamiento, nos están diciendo,
yo no me siento que soy importante, yo no me siento que pertenezco, ya nosotros vamos mirando qué roles les podemos proponer para que se empiecen a incorporar dentro de esta dinámica y que todo vaya fluyendo. Yo no comienzo asignando los roles desde el primer día. De hecho, nunca tengo una cartelera preparada, ni siquiera tengo roles escritos, o sea, ni siquiera tengo como limpiar el tablero, repartir cuadernos, etcétera. Yo dejo que empiece el salón y perdón, la clase y los mismos estudiantes empiezan a dar cuenta de cosas. Entonces, por ejemplo, el primer día yo voy a repartir alguna ficha de trabajo y niños me levantan la mano y me dicen, ¿te ayudo a repartir? Entonces, claro que sí, a cualquiera, al primero que me haya dicho, etcétera. ¿Te ayudo a borrar el tablero? Claro que sí. Ay, profe, mira, todo el mundo dejó las loncheras muy desordenadas. Ay, sí, nos tenemos que acordar de ordenarlas. Y así van surgiendo como diferentes cosas en el salón de clase. Pasada una semana, 2 semanas, es cuando yo ya dedico una reunión de la mañana a las responsabilidades. Entonces yo comienzo planteándoles la pregunta, ¿qué necesitamos para tener un salón de clase funcional? A veces de pronto esa palabra funcional puede que suene como muy complicada para algunos niños, entonces se las podemos explicar un poquito más y decirles qué necesitamos para que nuestro salón funcione. Generalmente ellos inmediatamente nos van a empezar a decir lo que ellos ya han ido notando. Ay, hay que borrar el tablero. Si nadie empieza a decir nada, entonces les podemos recordar y les podemos decir, ay, ¿te acuerdas que ayer yo iba a repartir o hace una semana, yo iba a repartir unas hojas y tú me ofreciste ayuda? Y ya con un ejemplito que nosotros les demos, ya ellos ahí mismo van a empezar, ay, sí, y también hay que borrar el tablero, y también hay que organizar las loncheras, y también hay que limpiar. Si tenemos una planta, hay que regar la planta. Ay, tú a veces necesitas ayuda, entonces como un asistente. O si necesitas salir de clase o estás trabajando uno a uno con un estudiante, necesitas un monitor. Y toda esta lluvia de ideas yo la voy escribiendo en el tablero. Con los estudiantes de 10, 11 años, yo siempre a lo largo de todo el año los dejé elegir las responsabilidades porque me parece muy como inspiracional algo que nos plantea como el manual de disciplina positiva, que es que dice que esto en cierto sentido es una preparación para los trabajos que hay en la vida. Y aunque es una realidad que todos los trabajos se necesitan, no a todos nos gustan hacer todos los trabajos. Por ejemplo, yo sería incapaz de ser una médica porque la sangre me puedo desmayar. Entonces, yo se los manejo hacia los estudiantes. Evidentemente, no perdamos de vista lo que Diana nos estaba comentando de, pues, no, o sea, ellos pueden elegir, pero debemos estar atentos a que no haya ningún estudiante que nunca elija nada. Entonces, yo los dejo elegir, ellos escogen por lo que les gusta, a veces hay roles que son súper populares, por ejemplo, todo el mundo quiere ser el monitor, todo el mundo quiere ser el asistente, si hay una planta o una mascota, todos van a querer hacer esa parte, y hay otros que son menos populares en los que nadie va a levantar la mano en un primer momento. Eso lo podemos trabajar de muchas maneras. Podemos hacer una rifa, podemos anotar y decir, bueno, muy bien, todos ustedes quieren ser monitores, todos van a tener la oportunidad, voy a hacer la lista y vamos a ir en este orden. Y para los que nadie levanta la mano, entonces debemos decirles, sabemos que esto de pronto requiere más trabajo. Mis estudiantes, por ejemplo, estaban encargados del reciclaje de todo el colegio en Estados Unidos y lo tenían que hacer en un recreo. Entonces, en un inicio, nadie quería levantar la mano para ese. Pero ahí entra uno, porque entonces yo les hablé, les mostré videos del reciclaje, de la importancia, y nunca me volví a quedar sin voluntarios para ese trabajo. De hecho, tuve estudiantes que todo el año quisieron hacer solamente reciclaje porque era lo que los motivaba. Estaba un poco curiosa también de nuevo de ver cómo iban a reaccionar mis estudiantes de segundo, pero hasta este punto creo que todo fluyó muy parecido. O sea, de nuevo, las responsabilidades más populares, muchas manos, y algunas otras en que tocó dar un poquito más de motivación. En que sí hice yo como una modificación o una adecuación es en lo siguiente. El manual de disciplina positiva nos propone que una vez que estén los roles y los estudiantes los comiencen a desempeñar, hagamos una ficha formativa e inclusive se puede plantear hasta como una entrevista para el trabajo, ¿por qué quieres hacer este trabajo? En esta ficha informativa del trabajo
decimos cuál es el trabajo, dónde se realiza y cuándo se realiza y cómo se realiza. Entonces, el trabajo sucio, sí. Entonces, por ejemplo, repartir materiales. ¿Dónde se hace? En el salón de clase. ¿Cuándo se hace? Cuando la maestra te pide ayuda. ¿Cómo se hace? Entonces, ya las niñas explican. Digamos, la limpieza. Entonces, ¿cuándo se hace? Todos los días, al final del día. No todo el día, pues porque si no, ellos van a estar paradas todo el tiempo diciéndole cosas a niños. Y la descripción. Y la idea es que los estudiantes desempeñen este trabajo por un periodo de tiempo, eso es a criterio del profesor. Acá también hice pues como una diferencia que ya les voy a contar. Con los niños de 11 años yo se los dejaba por un mes, justo es lo que me está preguntando Mafe en este momento. Se los dejaba por un mes y al mes rotábamos otra vez. Una reunión de clase dedicada específicamente para esto, porque se lanzaban los nuevos voluntarios y el estudiante, digamos, yo había estado encargada de los materiales, yo me juntaba con la nueva encargada de los materiales con la ficha descriptiva y se la leía y se la explicaba. Cuando este segundo voluntario terminaba ese trabajo, él debía coger esa ficha y ver si era necesario hacer modificaciones, porque eso me pasa muchísimo. A medida que va corriendo como el año, los estudiantes empiezan a decirme, profe, pero ¿sabes qué? Es que el asistente no solamente está aquí para ayudarte con los mandados que tú necesitas, sino que yo me he dado cuenta que nadie apaga el computador al final del día. ¿Te parece que eso sea un rol del asistente? Y ya pues uno decide, sí o una nueva persona. Y ahí íbamos añadiendo. Y así cada mes. Mis niñas en este momento, como les he comentado, están en segundo, ellas apenas están en ese proceso de la adquisición de la lectoescritura y más en inglés, porque ellas pues están en un colegio bilingüe, pero eso les implica un reto porque como ellas tienen la conciencia fonética del español, en el inglés suelen escribir como les suena, pero ellas ya son conscientes de que eso está mal. Entonces me preguntan mucho cómo se escribe, cómo se escribe, cómo se escribe, y eso pues evidentemente puede ser algo muy largo. Entonces con las niñas decidí no comenzar con estas fichas descriptivas de manera escrita, sino que lo socializamos de manera verbal. Entonces conversamos muy bien. Si tú eres la asistente, ¿qué tienes que hacer? Y lo conversamos. Y también me di cuenta que un mes era un tiempo demasiado largo para ellas, porque ellas tienen 7 añitos. Entonces lo estoy rotando cada 2 semanas, porque una semana para cierto tipo de responsabilidades es muy poquito tiempo. Por ejemplo, la niña que está encargada de la planta, pues uno riega la plantica una vez a la semana. Entonces, o si está lloviendo como estas últimas semanas, ni hubo que regarla. Yo sé que el asistente pues todos los días hace cosas, materiales todos los días hace cosas, pero hay ciertas responsabilidades que es mejor que duren un poquito más de tiempo. De pronto más adelante, cuando ellas ya estén más afianzadas con su proceso de escritura, podemos hacer una ficha, pero un poquito más sencilla de la que realizaba con los estudiantes de quinto. Y con los de quinto, por ejemplo, yo solo les daba una hoja en blanco y ellos hacían todo. Ellos escribían cuál es la responsabilidad, etcétera. En el caso de que ustedes quisieran hacer estas fichas descriptivas del trabajo con niños más pequeños, yo les recomendaría que ya lleven unas plantillas hechas donde esté como el nombre de la responsabilidad y lo que ellas o ellos tendrían que llenar. Cómo se realiza, cuándo y en qué momento, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eh, Bueno, sí. el cómo, el cuándo y si hay algo para observaciones, porque ahí es donde van dejando, digámoslo así, como esos cambios. Ujú. Meli, y hay algo muy importante en todo esto que lo hemos hablado en otros lives, pero tenemos que tener en cuenta que en la disciplina positiva el enfoque siempre es en las soluciones, siempre. O sea, ¿qué es lo que busca la disciplina positiva? Nosotros no nos quedamos en el pasado, en las cosas que sucedieron, sino que aprendemos de los eventos y esos eventos los llevamos a, esos aprendizajes buscamos llevarlos a la práctica. Entonces, esto también es un enfoque en soluciones. Miren, muchas veces nosotros por practicidad ya tenemos, digámoslo así, unos roles en mente establecidos. Sin embargo, tengamos esto muy presente, en la medida en que los estudiantes más participen,
más se apropian del salón. Cuando Meli les da el tiempo de que ellos puedan observar la realidad, que ellos puedan detectar la necesidad, no solamente les estamos ayudando a que se enfoquen en las soluciones, sino también a trabajar la empatía, a detectar qué es lo que sucede, cuál es el problema. Entonces, qué importante incluso, nosotros podemos tener algo en mente, podemos sugerir, sin embargo, ojalá que siempre partamos también de lo que ellos han detectado de esa necesidad. Y por otro lado, tengamos en cuenta que los roles no son estáticos. O sea, porque yo, por ejemplo, a lo mejor hoy puedo tener mascota en el salón, pero mañana no. O sea, uno nunca sabe, por decir algo. Ninguno de nosotros se imaginó que en el 2020 íbamos a vivir una pandemia. ¿Cuántos roles no tuvimos que readaptar en ese momento? Entonces también en esas reuniones de clase que usemos para revisar o para hacer esa rotación de roles, también es importante que miremos si todos los roles siguen en pie o si es necesario incluso darle cabida a otro y fusionar algunos, porque eso puede surgir dentro del salón de clase. Tengamos en cuenta que un salón de clase es dinámico, es orgánico, entonces nosotros también tenemos que ir en esa línea, ¿cierto? Incluso, qué rico, Meli, también para que quienes nos están escuchando les compartieras algunos roles de los que tienes en este momento, porque puede a lo mejor que de alguno de los profes que nos está escuchando nunca haya trabajado con roles. Entonces démosles también ideas para que si en dado caso quieren dar un ejemplo, vean qué les puede servir, imagínense también su salón con estos roles, cómo les funcionaría y qué rico que partamos también de lo que los mismos estudiantes observan. Sí, claro que sí. Y mientras yo voy hablando, porque a veces los mensajes se demoran un poquito en entrar, acabo de ver que Carmen nos compartió que ella tiene un rol que es el rol del asesor escolar. Me encantaría, Carmen, si nos puedes contar brevemente en los comentarios de qué se trata para socializarlo. Y profes, si ustedes tienen algún otro rol que no sea pues como los que ya hemos mencionado, que creo que todos estamos familiarizados con ellos, como borrar el tablero, repartir los materiales, etcétera. Súper enriquecedor, que también nos lo dejen en los comentarios para que nos podamos enriquecer con todo esto. Y antes de contarles cuáles son mis roles, de hecho les quiero comentar con respecto a lo que nos decía Diana de que los roles son activos, que a mí lo que me pasa es que entre más tiempo pasa, más roles tengo. O sea, yo puede que comience el año más o menos con 16 roles y termino como con 25, porque cada vez nos vamos dando cuenta de más cosas y cada vez los estudiantes me quieren ayudar más o se sienten como más empoderados para hacer cosas que yo hacía. Y yo cada vez les voy delegando más, entonces es muy chévere. Y otra cosa que quería decir con respecto a lo que nos decían de las niñas, de los niños chiquitos, que casi todos quieren colaborar, hay ciertos roles en que podemos tener más de una persona y eso también es muy bueno. Por ejemplo, materiales. Si uno tiene unos, yo el año pasado tenía 30 estudiantes, este año 22, tener a un solo estudiante, a una sola niña, repartiendo las hojas es demorado. Entonces, para materiales yo generalmente tengo dos. Hay ciertas responsabilidades que las podemos mirar y les podemos dar más gente. Estaba acá mirando las que pusieron mis estudiantes este año y ya les voy a comentar otras que he hecho en años anteriores. Entonces, mis estudiantes de este año empezaron pues como por los más básicos, el que me ayuda a tomar la asistencia, limpieza del tablero, que es que siempre lo está borrando, limpieza del salón de clase, que es revisar como todas las mesas, etcétera. Hay otro aparte, y es que en el colegio en el que yo estoy se ponen las mochilas y las loncheras en una parte específica, como en unas estanterías. Entonces hay otra persona que está encargada de eso, porque si no, ellas las empiezan a dejar tiradas por otra parte. Está la persona que está, las dos niñas que están encargadas de ayudarme con los materiales. Tengo dos asistentes, que las asistentes son realmente ese tipo de cositas que uno necesita a veces, como, ay, puedes ir al salón del lado y decirle a la profe qué tal. Ay, me iban a sacar unas fotocopias y no me las han entregado, puedes ir a tal lugar. Entonces, a las niñas tan pequeñitas no les gusta ir solas por el colegio caminando, les da como pena, no se sienten todavía tan seguras, entonces por eso tengo dos, porque ellas siempre quieren ir con una amiguita.
Tengo una persona encargada de revisar al final del día que el computador esté apagado y que la luz esté apagada y el ventilador, por todo esto de la conciencia medioambiental. Tengo un monitor. Yo generalmente salgo al baño cuando lo necesito. Pienso que es algo que uno puede trabajar con los estudiantes y así como nosotros a veces los dejamos ir al baño, pues yo siempre, confiando en ellos, también pienso que yo tengo el derecho de ir al baño cuando lo necesite. Entonces dejo un monitor que no está encargado de regañar a nadie, pero sí de tomar nota y pedir silencio, y eso funciona generalmente súper bien. Tengo encargado del reciclaje, tengo un secretario. Esto es un rol que está relacionado como con las reuniones de clase de disciplina positiva, pero pues entrar a explicar eso sería muy extenso y nos desviaríamos mucho del tema, pero toma nota como de unas reuniones. Tengo un sustituto, porque entonces si falta el niño que está encargado de tal, ¿quién lo va a hacer? Entonces es el reemplazo. Eso es súper popular porque es como puedo hacer de todo. También cuando empiezan a llegar niños nuevos, surge ese papel de el ángel o el amigo. Tengo uno que es súper chévere, todavía no lo he empezado a hacer con ellas, pero sí lo hacía el año pasado, que es el sorpresa. No se sabe qué es, pero entonces lo que tiene que hacer este estudiante es que debe pensar algo para sorprender a sus compañeros y hacerlos pasar un rato agradable. Evidentemente, pues lo conversa conmigo, no es que él vaya a llegar al salón un día a decir clase libre o tal, pero entonces ahí como ayudándoles a los niños. Entonces, por ejemplo, dice, quiero que esta semana hagamos una actividad en la que podamos traer mandalas, podamos traer juegos, etcétera. Entonces es como su plan, pero pues realmente uno lo hace, pero es chévere porque ellos se sienten muy empoderados. Podemos tener para actualizar el calendario. Si hay que sacar a los niños en Estados Unidos, había que sacarlos en fila, acá no. Entonces allá tenía un líder de la fila, etcétera. Esos son como los que se me vienen en este momento a la cabeza. Mira, y Mafe nos decía, el líder de la línea. Sí, él es muy importante. Y me voy a devolver por aquí a mirar qué Meli, notitas nos dejaron. Carmen nos cuenta que el rol de asistente tiene un rol de que el rol de asistente que tú tienes, ella lo nombró como portavoz, y que el asesor escolar es el que apoya a los estudiantes con dificultades escolares o con dificultad en algún tema en específico. Entonces también, Rico, hay estudiantes que tienen esa habilidad y esa capacidad dentro de nuestra clase, y si lo pueden hacer, adelante. Excelente, También, esa idea me encanta. sí, también acá nos ponía Carly, por ejemplo, el que lleva algo a dirección. Y también por ahí arriba nos dijo Carly también el que saca las copias en la oficina. Entonces, bueno, acá nos comparten. En otros lugares yo he conocido que no es algo nombrado por el colegio como tal, sino que tienen, por ejemplo, alguien que llaman brigadista, que es el que se encarga, que si ve que hay un compañero enfermo tal, le dice al profesor y lo puede acompañar a la enfermería, o que incluso en jornadas de evacuación es quien encabeza, digámoslo así, la evacuación del salón. Y también, ay, se me acaba de ir, lo tenía en mente y dije, ay, se les va a compartir esto, pero Meli, no, se me fue. Bueno, Bueno, se los tranquila, escribo irás si no pensando. Pero por bueno, y mensaje cuando me como aquí acuerde. para, mientras tú te acuerdas y para cerrar un poquito esta idea, entonces recuerden que yo comencé diciéndoles que a veces esto parece como abrumador y preferimos decir, ay no, el uno y el dos que ayuden con todo. Pero, por ejemplo, les cuento, yo empecé este año escolar, bueno, esa es otra responsabilidad que tengo este año, que es el encargado del horario. Hace como una agenda, porque como acá todos los días las clases son distintas, en Estados Unidos el horario era el mismo todos los días, no era necesaria esa responsabilidad, acá sí. Entonces yo hice unos letreritos con las clases, a pesar pues de que está el horario de toda la semana, pero es más como para hacer la agenda del día. Y dos niñas se encargan de pegar las clases que tenemos en el día como para que ellas sepan qué van a hacer. Entonces miren que, por ejemplo, al inicio a mí me tocaba llegar, sacar el horario, pegar estos letreritos y ya después comenzaba la clase. Ahora yo llego al salón y el horario ya está hecho. Ellas lo empezaron a hacer inclusive antes de que eso fuera una responsabilidad oficial. Entonces miren que aunque ya repartir las responsabilidades, etcétera, se sintió como, ay, me tocó invertir 20 minutos haciéndolo,
¿cuánto tiempo me ahorra eso a mí? O sea, yo llego al salón y está el tablero limpio, está el horario hecho, todas las mochilas y todas las loncheras están organizadas, las botellas de agua están en su puesto, el computador está prendido, la luz está prendida. Entonces yo entro directamente a enseñar, mientras que los primeros días yo tenía que llegar, armar el calendario, decir, chicas, vamos a revisar por favor las mochilas, cómo las debemos poner, vamos a revisar las loncheras, cómo las debemos poner, voy a prender el computador mientras el computador prendía, voy a prender el proyector mientras el proyector prendía, etcétera. Y ahora, así tal cual como se los digo, o sea, yo puedo llegar, conectar, no es que ni conectar, ya lo tienen ahí listo, yo puedo llegar y empezar directamente. Tengo una notica con la niña que faltó, todo ya está listo, porque yo hago que eso les voy a compartir esta semana porque me encanta. La asistencia lo hago con la revisión emocional, entonces son como las emociones y ganchitos con los números de las niñas y ellas los van poniendo en la emoción con la que llegaron y también lo pueden cambiar durante el día. Pero pues a mí me toca como revisar bien quién no está, entonces ya tengo una notita en mi escritorio con la niña que no ha llegado. Entonces miren, es una inversión de tiempo, pero al final, ¿cómo nos facilita la vida? Y no solamente, Meli, el tiempo que uno ahorra, sino también cómo genera esto sentido de pertenencia y de importancia. O sea, todos estos niños, ¿qué es lo que están sintiendo? Que están aportando a su salón de clase, que están aportando a su comunidad. Eso genera al mismo tiempo competencia, o sea, me siento competente y al mismo tiempo siento que pertenezco. Entonces, realmente, aunque invertimos a lo mejor un poco más de tiempo al inicio, esto a la larga nos va a reducir conflictos y también nos va a ayudar a ganar tiempo. Ya me acordé de la responsabilidad, aprovecho antes de que cambiemos a la otra herramienta, y es, no recuerdo el nombre que se le daba, pero el encargado de las tareas. ¿Qué significa eso? En algunos, de acuerdo a la edad de los estudiantes y de cómo se maneja en cada colegio, en algunos salones se manejan planeadores mensuales. Entonces, hay un estudiante que se encarga de ir ubicando la tarea quedó asignada para qué día o cuándo tienen que entregar tal proyecto, para que todos estén visualmente, puedan ubicarse y estar, digámoslo así, como atentos a que estas cositas no se olviden. ¿Listo? Uh -huh. Y por aquí, Meli, también nos piden si puedes explicar un poco más lo del calendario diario. Sí. No sé cómo sean los países de los que ustedes nos acompañan, pero acá en Colombia, al menos en las instituciones que yo he trabajado, los horarios de cada día son diferentes. Entonces, por ejemplo, el día lunes, las niñas pueden comenzar con matemáticas a la primera hora, español a la segunda, recreo, bloque de inglés, tecnología, yo qué sé, educación física. Y el martes pueden comenzar bloque de español, arte, música, biblioteca, almuerzo, danza. Cada día el horario es distinto. Entonces, a mí me parece muy importante y eso de hecho le da mucha estructura a los estudiantes y lo valoran mucho. Me parece muy importante que cada día ellas sepan qué va a pasar. Entonces, lo que yo hice es que hice unos pequeños letreritos con los nombres de cada una de las materias y el colegio en el que yo estoy no da clases de acuerdo al día, o sea, no es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sino por festivos para evitar que se pierda siempre la misma clase, día 1, día 2, día 3 y eso no coincide siempre, o sea, no necesariamente el lunes es el día 1, sino que un martes puede ser día 5 y el siguiente miércoles es día 1. Entonces puede ser confuso para ellas. Entonces, en la mañana hay dos niñas encargadas, ellas sacan su horario, que lo tienen en su agenda, y ponen estas etiquetas como en la parte izquierda del tablero para que se vea todo el día. Entonces pegan arriba día 1, 8 y cuarto, bueno, no sé el horario, 7 y cuarto dirección de grupo, 7:45 matemáticas, 8 y media inglés, 9 y cuarto recreo y así ponen todo el día. Ellos ya lo tienen ahí listo. Y cuando iniciamos la dirección de grupo, la reunión de la mañana todos los días, lo primero que yo hago es revisar esa agenda. Sí he recibido correos de cosas especiales, por ejemplo, mañana tenemos la celebración de la patria, entonces hay un evento especial en el Coliseo, ya yo con marcador lo agrego, entonces les digo, hoy, bueno, estas son las clases que vamos a tener,
pero a las 8:30, en vez de matemáticas, tenemos que bajar al Coliseo porque vamos a tener un acto cívico de celebración de la patria o debemos ir a tal lugar, a tal cosa. Entonces eso les da como una estructura. En Estados Unidos teníamos todos los días las clases iguales, o sea, el horario no cambiaba nunca. Yo de todas maneras hacía una agenda, pero este iba más enfocada como a las actividades que íbamos a hacer, porque eso a los estudiantes les da mucha estructura y les sirve saber, ah, ok, este es mi día. Así es. Acá no lo puedo hacer porque a veces las veo 3 horas, a veces las veo 6 horas, pero esa agenda de lo que se va a hacer en la clase igual la hago al inicio de cada clase. Eso da mucha estructura. Entonces yo inicio la clase diciéndole a los estudiantes, en este bloque de inglés vamos a hacer 4 actividades. ¿Cuáles van a ser? Vamos a empezar con una canción. Después vamos a tener la lectura dirigida. Después vamos a pasar a las rotaciones y van a hacer esta y esta actividad. Y por último, vamos a hacer un juego. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Porque estoy segura que les pasa que uno entra al salón de clase y las niñas o los niños son encima. Profe, ¿qué vamos a hacer? Profe, vamos a leer. Profe, vamos a usar los computadores. Profe, tú nos pediste unos juegos, son para hoy. Entonces, eso, primero es súper agobiante para nosotros, pero imagínense cómo es para ellos. O sea, ellos llevan todo el día pensando, ¿cuándo voy a hacer esto? ¿Lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? Si es hoy, era mañana, ah. Entonces, para mucha estructura. Y Profe Ideas nos dice que ella también lo hace y sirve mucho para los estudiantes, para anticiparlos. Y para los que tienen varios trastornos, el oposicionismo desafiante le ayuda mucho. A los que tienen cualquiera del espectro autista, déficit de atención, hay varios. De hecho, Meli, eso lo hablamos también en otro live, pero vale la pena resaltarlo ya que está acá y es las medidas anticipatorias. Todo esto son medidas anticipatorias que ayudan a encuadrar la experiencia del estudiante y a reducir la ansiedad. A veces los papás, yo sé que a todos nos ha pasado, nos preguntan, ay, yo no entiendo ustedes cómo le hacen en un colegio para que todo funcione por el horario. O sea, realmente es por el horario. Cuando un papá se acerca y te diga, profe, yo no sé por qué en mi casa las cosas no funcionan, uno simple y sencillamente le obliga, hágale una rutina, trabaje rutina en casa. Entonces, medidas anticipatorias que nos ayudan, por un lado, a encuadrar la experiencia de los estudiantes y a reducir la ansiedad por lo que va a pasar. Esa ansiedad en ocasiones hace también que se disparen ciertos comportamientos en el salón de clase. Entonces, fíjense cómo todo va de la mano, ¿cierto? Y por acá Gaby nos dice, para eso preparo una presentación de la secuencia didáctica y ellos pueden consultarla. También sirve para los casos de ausentismo. Bien, todas las ideas que por acá nos van compartiendo, ¿cierto? Sí, de hecho, yo no lo hacía antes, esto surgió a raíz de la pandemia y en el colegio en el que estoy en este momento he visto que son súper consistentes con eso, en la plataforma educativa que se utilice, porque pues cada colegio tiene diferentes, montarles las diferentes actividades que hagamos. Eso les ayuda tanto porque primero, ausentismo, segundo, los que no terminan y ya vemos pues que es necesario que ya terminen en la casa. Y segundo, a los papás también les da mucha tranquilidad, porque pueden ver así como, ah, ok, semana 1, esto es lo que trabajaron. E inclusive si revisan el cuaderno de la niña, pueden ver así, si lo hizo, si está bien, o, ay, ¿por qué no tiene esta actividad? Ven, ¿tú por qué no hiciste esto que está aquí? Ah, es que ese día falté, pues entonces vamos a terminarlo. Entonces, súper buena esa idea, Gaby, muy, muy buena. Bueno, Meli, nos quedan unos últimos minuticos. Yo Pero creo que mencionémoslo, si te parece, simplemente por si a alguno le ayuda, pero ibas a decir otra cosa. no, iba a decir que yo prefería al contrario dejarlo si quieres, para el del próximo mes, porque me parece que es Mm, un tema demasiado bueno, que se puede, hoy que tiene como tanto para hablar, y no quisiera pues hacerlo como de afán. Entonces, no sé si estás de Me acuerdo. parece, ¿Qué vamos estoy de a acuerdo. hablar? El otro tema del que queríamos hablar eran los equipos intencionados, entonces lo vamos a dejar para más adelante. Y en estos últimos 5 minutitos, no sé si alguno o alguna tiene una pregunta que nos quiera dejar y si tú, Diana, quieres hacer como algún último comentario con respecto a este tema, mientras nos van dejando preguntas o también comentarios, profes, de su misma experiencia. Bueno, mientras nos van escribiendo, simplemente resaltar, miren, herramientas existen de acuerdo a nuestra creatividad también. O sea, nosotros acá les vamos compartiendo ideas, ¿cierto? Sin embargo, no olviden
vemos el fondo, cómo crear conexión con mis estudiantes, cómo generar pertenencia e importancia. Entonces, incluso ustedes pueden generar sus propias herramientas teniendo esto presente. ¿Qué puedo hacer para que mis estudiantes se sientan que pertenecen a este espacio, que este es su lugar seguro? ¿Yo qué puedo hacer para que mis estudiantes puedan sentirse importantes, que aporten algo a su salón de clase? Tengámoslo presente. Ahí está la base, o sea, todo esto eso es lo que busca. Y eso nos va a ayudar a agilizar y dinamizar otras herramientas dentro del mismo salón de clase. Perfecto. Bueno, Meli, Aleja me dice por por acá que le acá, gustaría que hablara de rutinas de pensamiento. Claro que sí, lo tendré en cuenta. Te comento de todas maneras que yo di una clase gratuita de este tema hace, yo creo que ya como 2 años. Tendría que volver a hacer otra para actualizarlo. La puedes buscar en mis guías, que es como ese signito de periódico que aparece debajo de las historias destacadas. Yo ahí les voy armando como guías por temas. Ahí la puedes mirar. Creo que también les he compartido como algunas actividades que he hecho como con las rutinas y te cuento también que hace más o menos 3 semanas di un curso de cómo redactar, cómo diseñar los cuadernos interactivos para utilizar con nuestros estudiantes y una de las herramientas que utilizo son las rutinas de pensamiento. Este curso quedó grabado, entonces si te interesa también puedes ir a mis historias destacadas y ahí puedes ver que sale el curso de cuadernos interactivos por si lo quieres adquirir y ver cómo aplicar estas rutinas a los cuadernos interactivos. Bueno, no veo más comentarios por Meli. acá. Espero que les ayude mucho esta estrategia. Sé que suena como una cosa muy sencilla, que podemos caer como en una de las dos o decir, ay, pues todo el mundo hace roles en la clase, como, ¿qué es eso? Pues como porque están hablando de eso, o ay, no, yo no me voy a complicar la vida, yo saco 2 niños al azar y listo, pero realmente como lo que les queremos transmitir de esto es como darle un cambio a esas responsabilidades y darnos cuenta que les estamos ayudando a ellos a crear ese sentido de pertenencia. No es, usted se encarga de limpiar el tablero porque está sucio todo el día y qué pereza y yo no tengo tiempo de estarlo limpiando o eso me estresa o tengo muchas responsabilidades. No, es que el salón no es mío. El salón es mío y de ustedes. Y entre todos lo tenemos que hacer funcionar. Así como va a pasar con la casa y así como va a pasar con la sociedad. La sociedad es de todos y entre todos la tenemos que hacer funcionar. Entonces, escoger algo que todos hacemos, que ya estamos acostumbrados, pero darles como ese significado y ese sentido que es muchísimo más trascendental. Meli, y antes de terminar, quisiera subrayar eso. Cuando nosotros demos un reconocimiento en el salón de clase ante los responsables de estos roles, siempre reconozcamos el sentido que hay detrás. O sea, no es la encargada, ay, gracias por estar pendiente de la limpieza. Es más allá, gracias por ayudarnos a permanecer en orden en el salón. Cuando le agradecemos al Señor que barre la calle, no es simplemente gracias por barrer, gracias por embellecer mi ciudad. Cuando yo le agradezco a la señora que me sirve el tinto o el cafecito, porque a veces ven que en los colegios a los señores de oficios varios, no es solamente, ay, gracias por lo que haces, el sentido que hay detrás. Y nosotros desde ahí le enseñamos a todos nuestros estudiantes que todo trabajo es valioso, todo rol merece ser reconocido. Entonces, para que lo tengamos pendiente. Y les tenía por aquí, Meli, no sé si nos da el tiempo. Yo tengo aquí unas tarjetas con diferentes, digámoslo así, como herramientas de disciplina positiva. Son solo para maestros y quisiera que sacáramos una Me hacia al azar encanta para ver qué podemos trabajar como que sea comunidad. tradición de ahora en adelante. Listo, queda como tradición, así que prepárense. A ver, vamos a ver qué tarjeta, miren que no estoy mirando para sacar acá, estoy a ver, dice, ay, miren, trabajos del aula, miren, ni que lo hubiera mandado a hacer, trabajos del aula. Dice, siempre estas tarjetas que son de la Positive Discipline Association, eh, viene al frente una frase, digámoslo así, como chistosa, un dibujito, y por detrás se explica. Dice, trabajos del aula.
Y aparece acá el director sentado con alguien y dice, si tiene un estudiante que se niega a permanecer sentado, póngalo a trabajar, enviando mensajes por usted, recogiendo los trabajos terminados, entregando o recogiendo libros y estando pendiente de la papelera. Pero esto es a modo como de chiste, listo. Ahora miremos qué explicación tiene. Trabajos del aula. Los trabajos del aula dan a los estudiantes la oportunidad de adquirir un sentido de pertenencia e importancia al contribuir de manera significativa. Primero, cree un aula llena de colaboradores para facilitar su trabajo y a la vez promueve que sus estudiantes se sientan necesarios y capaces. Segundo, proponga trabajos suficientes para todos. Ejemplos, regar plantas, vaciar el sacapuntas de lápices, distribuir papeles, arreglar el estante de libros, supervisar los juegos en el patio, limpiar el monitor, informar sobre el clima, dirigir el reciclaje, pasar lista, enviar mensajes, ser anfitrión de saludos. O sea, es todo lo que hemos hablado hoy. Tercero, agregue el trabajo de supervisor de trabajos. ¿Quién supervisará que todos cumplan sus funciones? Recordarle al que no está o incluso buscar un suplente. Cuarto, coloque la lista de trabajos en el aula. Quinto, rote las funciones de manera que cada uno pueda realizar todas. Esta es, o sea, ustedes son testigos que lo cogí al azar y miren la que nos salió. O sea, así que vamos a esforzarnos como comunidad a trabajar justamente el rol, el trabajo con sentido dentro del aula de clase. Así es. Bueno, muchas gracias a todos los que también nos están agradeciendo por acá en el chat, a Mafe, a Elena, a Ale, a Adam, bueno, todos ustedes. Veo también acá el comentario de Mafe, cuadernos interactivos para 4 años. Mafe, no veo la hora de que me llamen a un reemplazo en preescolar, o sea, estoy así como que por favor, que mi próximo reemplazo sea en preescolar, porque muero de ganas de poder poner en práctica todo lo que yo les digo, que no sea ya solo teoría, sino ahí, pero todo se puede hacer también con los niños hasta los de 4 años. Bueno, profes, muchísimas gracias por acompañarnos y Diana, muchísimas gracias por estar acá y también compartirnos todos tus conocimientos. Me encanta esa idea de la tarjetita, que por favor sea tradición, no las olvides para nuestros próximos en vivos. No. Y vamos a estar acá súper haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que estos en vivos de disciplina positiva sean una vez al mes, ya que lo hicimos casi al final y a mí me encantan como las rutinas, yo soy súper rutinaria, entonces voy a tratar de que sea como a final del mes siempre el de disciplina positiva. Y les adelanto que ya tengo por ahí el que voy a hacer la segunda semana de septiembre, que sé que es otro tema que también les encanta, para ir a enseñar a Estados Unidos, pero por fin conseguí a una persona que se fue para allá sola, o sea, sin un programa, que siempre he conseguido invitados con programas y no había podido una persona que fuera solita, o sea, que aplicó y llegó. Entonces, creo que voy a empezar como por ahí, inicio de mes, programas para ir a enseñar al exterior, no solo Estados Unidos, por ahí les tengo otros contactos y final de mes disciplina positiva. Para que nos acompañen. Bueno, profes, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Meli, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo mes. Acá los estaré esperando con las tarjetas. Y bueno, ya saben también que ahí estoy como Diana Gómez C. Los invito ahí para que nos vayamos acompañando. Listo. Claro que Gracias sí. por Ay, todo, perdón. Meli. Gracias. Y alguien nos dijo por acá que llegó tarde. No te preocupes, que dejamos guardado el en vivo para que lo puedas ver después en cualquiera de los dos perfiles. ¿Listo? Ahora sí. Chao. Chao.